Hola, nosotros somos el grupo uno del taller de Juan Martín Andrada, turno mañana. Nuestro tema a desarrollar es torno paralelo y primero vamos a dar una introducción teórica acerca del proceso y luego vamos a analizar la construcción de una pieza. Hola, soy Tomás Palacio y para empezar a hablar del torno vamos a empezar definiendo qué es un torno. El torno es una máquina herramienta que es capaz de generar piezas a partir del desbaste de un cuerpo de algún material, por ejemplo madera o metal. Esto se logra haciéndolo girar alrededor de su propio eje central creando piezas de revolución. Al definir las piezas centrales de un torno podemos referirnos a las siguientes piezas, las cuales son bancada, contrapunta, carros, cabezal y husillo y por último, unidad motriz. Bueno, mi nombre es Santiago Hernández Cabalín y procederé a explicarles las partes constitutivas del torno paralelo. A estas podemos definirlas como las piezas móviles del mismo, las cuales son el husillo, la cadena cinemática y los carros. En este caso, yo les voy a hablar de la cadena cinemática. La cadena cinemática es la encargada de transmitir la energía del motor mediante un conjunto de ruedas dentadas hacia la barra del cilindrar y el tornillo patrón. También cabe destacar que antes de la cadena cinemática se encuentra el husillo, el cual recibe energía del motor de forma directa y es donde se va a colocar la pieza a tornear. Esta pieza, dependiendo la forma que tenga, puede ser sostenida por platos, los cuales pueden ser de 3 o 4 mordazas. Una vez aclarado esto, podemos decir que la energía con la que se mueve al husillo se traslada a través de la cadena cinemática hacia el tornillo patrón y la barra de cilindrar. El tornillo patrón es una pieza de sección cuadrada y es el que permite el movimiento del carro principal mediante una tuerca partida. El tornillo patrón se utiliza más que nada para trabajos que exijan una cierta precisión, mientras que la barra de cilindrar es una barra de sección hexagonal y es la que permite el movimiento del carro cuando se realizan operaciones de desbaste. Esto quiere decir que se remueve gran cantidad de viruta, pero no se necesita tanta precisión. Mi nombre es Estefan Paladino, yo voy a estar hablando ahora acerca de los carros del torno. Primero tenemos el carro principal, ubicado en la bancada del mismo, dispuesto de forma paralela al eje de rotación del husillo. Es el encargado del avance de la herramienta. Puede ser accionado de forma manual o automática a través de la barra de cilindrar y el tornillo patrón. Después tenemos el carro secundario, que es el encargado del registro de la herramienta, que sería la profundidad de impresión de la herramienta sobre la pieza. Este está dispuesto de forma perpendicular al eje de rotación del husillo. También puede ser accionado de forma manual o automática. Y por último, tenemos el carro portaherramientas o carriot, que posee la torre portaherramienta para la fijación de la misma. Se desliza sobre sus propias guías y también puede girar sobre un eje vertical. Puede tomar un ángulo cualquiera con respecto al eje de rotación del husillo y al mover la herramienta de sentido oblicuo se generan superficies cónicas. Mi nombre es Belén Quinteros y voy a explicar qué tipos de trabajos se pueden realizar en un torno paralelo, según el movimiento de los carros. Con el movimiento del carro principal se pueden realizar los cilindrados, tanto exteriores como interiores, y los roscados, que son justamente para hacer roscas. Con el movimiento del carro secundario se pueden realizar frenteados, que se utilizan para emparejar la pieza tanto dimensional como geométricamente, el tronzado, que sirve para hacer ranuras y si se realiza muy profundo, el resultado será cortar la pieza y dar lugar a la producción de la siguiente. Y por último, también se pueden realizar torneados de forma con diversas formas que suelen ser utilizados, por ejemplo, en las patas de los muebles de madera. Con el movimiento del chariot o carro portaherramientas se pueden realizar torneados cónicos, tanto interiores como exteriores, ya que este carro permite un movimiento oblicuo. Luego podemos realizar otros trabajos moviendo la contrapunta, como son el centrado, el taladrado, el escareado y el macho roscar. Y por último, hay otros tipos de trabajo que se realizan por deformación plástica,
que no tienen que ver con el movimiento de un carro en específico, que son el moleteado y el repujado. Mi nombre es Florentina Castelo y vamos a estar presentando el mecanizado por arranque de viruta de una barra de acero en un torno paralelo. Si bien esta pieza no está pensada para un determinado uso, decidimos mostrarlo con el fin de comprender el mecanizado de piezas metálicas para comprender el proceso en su totalidad, con fines educativos. Para comenzar a describir el mecanizado, se mostrará a continuación un video que nos servirá para articular los contenidos brindados por la Cátedra Tecnología 2. A continuación, se puede ver a un trabajador que comienza con una operación de desbaste. Previamente, el operario posicionó el material en un plato universal de 3 mordazas. Una vez acomodada la pieza a su lugar, se dispone la herramienta de desbaste acodada tanto para cilindrar como para refrentar en el carro portaherramientas. El trabajador procede a cilindrar la pieza con un movimiento de registro leve y constante para emparejar la superficie total del material. Aquí se puede apreciar el cambio superficial de la pieza luego del primer mecanizado. Obtuvimos un cilindro de diámetro menor. Ahora podemos ver al operario que acomoda nuevamente el carro portaherramientas, esta vez para refrentar la superficie extrema de la pieza. Significa que se emparejará este extremo para obtener una cara con una superficie perfectamente plana. Al igual que en el cilindrado, se obtendrá una pieza de longitud menor. Esta operación, a diferencia del movimiento longitudinal del cilindrado, se realizará siempre con movimientos transversales. Ahora podemos observar cómo el operario realiza una operación de cilindrado reiteradas veces con una longitud de avance cada vez menor y un registro cada vez mayor para generar con el ángulo del carro portaherramientas un chaflán en la pieza. Luego se procede a realizar un roscado en la pieza. Para ello, el operario procede a cambiar de herramienta para comenzar la operación. En este caso, ya se tiene en cuenta el cálculo del torno para realizar la rosca deseada. El arranque de viruta es ahora de una forma más lineal, de tal manera que el roscado no deja de ser un cilindrado, pero ejecutando la operación de tal manera que vayamos fabricando una hélice en la pieza, mediante la coordinación de la velocidad entre el movimiento de corte y movimiento de avance del torno. Así diríamos que fabrica esta rosca dándole sucesivas pasadas como podemos ver en la imagen, hasta conseguir la profundidad en la rosca deseada. En esta parte del proceso vemos la realización del centrado de la pieza que se realiza con el movimiento de la contrapunta, que además debe servir de apoyo para cuando las piezas son muy esbeltas, para que no se pandeen, sirven para hacer operaciones como ya lo hemos mencionado anteriormente. Bueno, en este caso es un centrado, se le está realizando porque luego se tomará la pieza con la contrapunta y esto lo que hace es generar un pequeño orificio para que luego la contrapunta encaje ahí y la pieza quede firme. Se quita la herramienta anterior y se coloca la de tronzado o ranurado. Una vez colocada la herramienta, se procede a acomodar el carro portaherramientas y luego se acomoda el carro transversal. Una vez acomodado todo, podemos ver que se incide o se ataca la pieza de forma perpendicular con la herramienta. Y a continuación se le colocará un líquido refrigerante, el cual no solamente sirve para refrigerar la pieza, sino que también para el mantenimiento de la cuchilla, permitiendo que ésta no se dañe y sea más fácil el arranque de viruta. A modo de conclusión, podríamos mencionar que los mecanizados utilizados en este proceso, si bien son básicos, pensamos en agregar como última operación un proceso de tronzado que sobrepase el eje del husillo, señalado en la imagen con rojo y azul como 2 posibilidades, para terminar de cortar el material y separarlo de la barra en bruto. Quedará finalmente una pieza roscada. Cabe aclarar que las piezas mecanizadas en esta máquina herramienta son dirigidas a una producción baja o única, como es el caso que decidimos exponer, ya que es una pieza que solamente va a ser producida una única vez. Terminando con un tronzado, como hemos planteado, daríamos lugar a seguir produciendo otras piezas.